¿Qué tal por aquí de nuevo sin mentiras? Presten mucha atención a la información que les vamos a contar, que ha sido todo un escándalo en esta última 10 horas. Una información calientica. Esta que tenemos allí en pantalla, mano derecha, es la madre de Leopoldo López. Escúchese bien lo que les voy a contar. Esto es para coger palco. Pues bien, ha aparecido información de la señora Antonieta Mendoza de López. Ahí la tienen. Y esta información la da la periodista Sebastiana Barraez. Sebastiana Barraez es del clan Guaidó, del clan del interinato, del clan que llamó a guerra, invasiones acá en Venezuela. Y Sebastiana dice que la madre de Leopoldo fue contratada por Monómeros para una asesoría de comunicación y que le pagaron cash, uno tras otro, $70,000. Bien, $70,000 por una asesoría. Ahora, yo voy a recordarte lo siguiente. Esta señora López fue la misma que cuando prácticamente nació su hijo dijo que iba a ser el presidente de Venezuela porque venía de una alta alcurnia y que era familiar de el Libertador. Fue la misma que utilizó recursos de PDVSA cuando ella era gerente de PDVSA para financiar al partido de Leopoldo López. Y es la misma que se ha estado beneficiando ahora de este robo que nosotros hemos denunciado con bastante anticipación. Óiganme, Monómeros es la segunda empresa o era la segunda empresa que más dólares aportaba a todos los venezolanos, a ti, a usted, a mí y a todos los 33 millones de venezolanos. Era una empresa de Venezuela. Y el interinato la quebró, la defalcó, la robó y la entregó al gobierno de Colombia para que se hiciera cargo. Prácticamente hemos perdido Citgo, hemos perdido Monómero y hemos perdido activos en el exterior valorados en más de 150,000 millones de dólares. Ahora bien, la pregunta que aquí cabe es la siguiente: ¿por qué la periodista comienza a sacar esta información a estas alturas, cuando ya sabemos que este es un hueco fiscal que le hicieron a Monómeros enorme? Entonces aquí viene la explicación. Aquí está la factura que le pagaron, según dice Barraez, y que ha sido también replicada por el periodista Orlando Avendaño. Aquí lo tenemos, Orlando Avendaño certifica pues a nombre de Cuenca, Llorente y Cuenca, una empresa colombiana de la cual la madre de López es vicepresidenta y se beneficia porque no hubo licitación ni nada por el estilo, sino que se le entregaron a dedos. Ahora, déjame decirte lo siguiente: todos esos gerentes, ejecutivos, directivos de Monómeros fueron puestos a dedos por el G4, por Guaidó, Leopoldo, Ramos Ayub, Capriles, Julio Borges, y cada uno de ellos representaba los intereses del G4 y cada uno de ellos a través de distintos financiamientos le bajaban dinero a esos partidos, que es el mismo dinero que están utilizando ahorita en la campaña electoral para las megaelecciones. Bien, todo bien hasta allí, ¿verdad? Ahora bien, Calderón Berti, que fungió como pseudo embajador de Guaidó en Colombia durante algún tiempo, dijo hace pocas semanas atrás que todo lo que pasaba en Monómero, óigase bien, todo lo que pasaba en Monómero era producto de Leopoldo López. Ahora, ¿dónde vive Leopoldo?
Leopoldo se escapó de Venezuela, ayudado por los servicios secretos gringos, colombianos e israelíes, y vive en una de las zonas más influyentes y más caras de España. Ahora, ¿hay algún venezolano que me pueda decir dónde ha trabajado Leopoldo López en su vida? López tiene 50 años, nunca ha trabajado y es multimillonario. ¿Y cómo se hizo multimillonario sin trabajar? Ah, bueno, ustedes me han dado la respuesta: robando a Venezuela, vendiéndole un paquete chileno de que iba a ser mejor que los chavistas y de que venían con el interinato, venían a salvar Venezuela. Leopoldo vive como un rey, su esposa vive como una reina y son de la alta alcurnia española. ¿A punta de qué? De tu bolsillo, del bolsillo de este señor, del bolsillo mío y del bolsillo de los 33 millones de venezolanos, porque esta empresa es o era prácticamente de Venezuela. Ahora, déjame decirte una cosa. Estas cosas que tú estás viendo, estas denuncias, no son gratis. ¿Por qué están saliendo? Ah, porque hay una matazón ahí. A lo interno de la oposición hay una matazón, ¿sí? A cuchillo limpio. Entonces, a Leopoldo y a Guaidó le quieren echar toda la podredumbre de monómeros, se la quieren atribuir a ellos dos nada más. No, ahí estuvo Raimundo y todo el mundo del interinato. Ahí anduvieron periodistas, medios, empresas, gobiernos, saqueando monómeros. Ahora quieren abandonar el barco. Ahora, estos son los mismos que dijeron que venían a salvar al país. Miren, le dieron un mandato, los gringos y los europeos, así un mandato, vamos a decirlo entre comillas, desde 2019, desde 2015, pero comenzó en 2019. Y si metemos el desmantelamiento de PDVSA y todo el daño que han surgido, ya no son 150.000 millones, son 300.000 millones de dólares. Oiga, 300.000 millones de dólares, esa es una montaña que han desperdiciado y se han robado en contra de los intereses de Venezuela. Por eso Venezuela está quebrada. Claro, ¿de dónde va a sacar la plata si se la han robado toda? Entonces, estos periodistas, estos comunicadores que obedecen a intereses de distintos grupos, sacan esto producto de esa matazón que hay ahí interna. Yo apoyo a Capriles, tú apoyas a Leopoldo, yo apoyo a Ramos Ayú, y ahí en esa matazón se están sacando los trapitos sucios. Y bueno, nosotros los venezolanos nos quedamos sin nada. Y ellos se hicieron multimillonarios, viven en el exterior y ya resolvieron su vida. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.